Proverbios 2, versículo 1. Dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardaras dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Quiero partir con estos pasajes bíblicos para hacer entender un poquito lo que es el oír a Dios. Lo que es el oír a Dios. Dice el que escribió esto, el autor de esto, que era Salomón, que él escribió estos 970 años antes de Jesús. Y si se dan cuenta, lo primero que parte diciendo: hijo mío, si recibieres mis palabras. Pero el autor de esto se refería quizá al pueblo de Israel, quizá a nosotros en este tiempo, diciendo: hijo mío. Si era sacrilegio que un hombre se hiciera llamar hijo de Dios. Ustedes saben que por eso crucificaron a nuestro Señor, por hacerse llamar hijo de Dios. Sin embargo, él dice: hijos míos. A mí me da la impresión de que no fue bien entendido en ese tiempo. Porque ¿quién ha de llamarse en ese tiempo hijo de Dios? Si recibiere mis palabras, si recibiere lo que... Yo creo que esta palabra era para nosotros en este tiempo. Porque dice: si recibiere mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Cuando nosotros leemos la palabra, estamos metiendo argumentos bíblicos, estamos metiendo la esencia del cielo en nosotros. Porque usted sabe que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la palabra lo dice, abogado, ¿cierto? Son testamentos. Y el testamento se cobra cuando alguien muere. Y adivine quién murió para que nosotros cobramos esos testamentos. No, y así adivinen, perdón. Disciernan. ¿Quién fue el que murió para que nosotros cobrásemos ese testamento? O los testamentos. Jesús. Por lo tanto, ya nosotros somos cobradores de ese testamento. Pero lamentablemente no lo sabemos. O la mayoría no sabe cómo adquirir lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Hace un par de días que le conté a unas personas que tenemos sesiones de oración bastante fuertes, bonitas, que yo estaba orando a las 3, 4 de la mañana, hace 4 días atrás. Y mientras estaba orando, yo daba gracias a Dios. Yo hasta ahora, y lo digo con plena responsabilidad, primera vez que yo oro por mi hija, por mis hijas en realidad, orando por ella con clamor y por cierta situación. Y mientras estaba orando, yo le decía: Señor, que eres bacán. Gracias, Señor, por la muerte en la cruz del Calvario. Gracias por lo que hiciste esa vez. Quizás nunca lo entenderé. Y hablaba así, y me acordé de una canción que adorábamos antes. Decía: nunca, es lo mismo, nunca entenderemos lo que te costó morir en la cruz. Y bien has dicho, me decía, nunca lo vas a entender, ni nadie lo entiende. Y yo: pero no, si yo entiendo, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, yo lo entiendo. Lo entiendo porque vi la película Mel Gibson. Lo entiendo porque cada Semana Santa tomamos cena y recordamos lo que hiciste en la cruz del Calvario, y argumentando en mi sapiencia natural. Y el Espíritu Santo me dice, me muestra a mis hijas, a las dos, porque estaba orando por las dos, me muestra a mis hijas. Y Él me dice: ¿lo harías eso por ellas? ¿Derramarías tu sangre en una cruz? Y yo, ¿sabe qué? Honestamente me acordé de la palabra, o sea, de la película Mel Gibson. Y me dio vergüenza porque lo cuestioné, porque lo pensé. Y me dio vergüenza porque cualquiera diría: no, si yo entrego la vida por mis hijos, mis ojos, mi córnea, mi hígado, mis riñones, todo por mis hijos, que yo lo haría. Pero eso es con anestesia, por hermano. Eso es con anestesia. Pero vivir todo lo que vivió Jesús, vivir todo el sacrificio que Él hizo por nosotros,
derramar hasta la última gota de sangre sin entender hasta ahora qué significa eso. Tiene que venir una revelación de parte de Dios para que nosotros podamos entender lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque no es solo palabras. Porque yo tengo un versículo bíblico aquí que me estaba dando vuelta hace tiempo, que se lo comenté a mis compañeros. Y ese versículo bíblico es Romanos 10:17. Si quieres la pones, Romanos 10:17. Y dice así: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por eso le estoy dando esta introducción de cómo, a qué se refiere con el oír. Porque nosotros lo miramos, no, yo he escuchado lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Sí, no, yo lo sé. Yo sé lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él tiene que haber sufrido mucho. Desde chicos que para Semana Santa que nos muestran lo que Él pasó, ¿cierto? Pero acá dice, la fe, dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y anoche yo estuve buscando en varias versiones, porque las versiones en español cambian una a otra, pero la versión original en griego dice exactamente lo mismo que estamos leyendo acá. Y la versión del Rey Jesús, o no, King James, en Estados Unidos o en inglés, dice exactamente lo mismo. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. Cuando decimos el oír por la palabra, ¿qué es lo que estamos hablando de eso? Dice simplemente, la palabra te autoriza a oír, porque es por la palabra, el oír por la palabra. ¿Me siguen? Está muy mal entendido este versículo bíblico, porque la gente dice, la fe viene por el oír. Y si usted le pregunta a alguien, ¿de dónde viene la fe? No, si la fe viene por el oír. Pero la fe no viene por el oír solamente, porque la palabra es la que te autoriza a abrir tus oídos al ámbito espiritual. Por eso cuando oramos por enfermos, por eso cuando profetizamos, le hablamos al ambiente, lo hacemos a través de palabras escritas por hombres de Dios. La palabra es la que nos autoriza a hacer el ambiente natural en un ambiente espiritual. La fe es la que nos abre la puerta para lo sobrenatural. ¿Y qué es la fe? Hebreos 11:1 dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, la fe es la llave que nosotros necesitamos para que se abra el mundo sobrenatural. Como por ejemplo, siempre utilizo versos bíblicos para orar por enfermos, porque esa es mi llave. Esa es la llave que me autoriza a entrar a lo sobrenatural. Isaías 53 dice que la enfermedad, que Él cargó la enfermedad y sufrió nuestros dolores. Por lo tanto, yo tomo el asidero bíblico y comienzo a soltar palabras en base a eso, en base a lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque Él cargó nuestra enfermedad. Por lo tanto, la enfermedad de nuestro cuerpo se hace ilegal, y lo tomamos en el ámbito natural, el ámbito escrito natural, y lo llevamos al ámbito espiritual a través de la fe. A ese se refiere donde dice que la fe es por el oír, pero el oír es por la palabra. La palabra te autoriza a oír, al oír la fe. La fe no es un ejercicio de creer solamente. Yo siempre he dicho, la fe es algo diferente. Porque la fe dice, muchos dicen que la fe es creer. ¿Tú tienes fe? No, si yo creo. ¿Tú tienes fe? No, si yo creo. Yo creo que Dios hizo esto. Yo creo que Dios va a hacer esto. Yo creo que Jesús va a hacer esto. Pero la fe no es creer. La Biblia dice en Hebreos 11:1 que la fe es la certeza. Es saber, pero a pata junta, que Dios lo va a hacer. Cuando vamos a orar por un enfermo, no vamos creyendo que Dios lo va a sanar. Vamos sabiendo que Él lo va a hacer. Esa es la certeza que Dios puso en nosotros. Por eso es diferente el escuchar, el oír y el oír por la palabra. ¿Me sigue?
Dice Salmo 143, por favor. Dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, pues a ti he elevado mi alma. El oír nos hace escuchar la misericordia. La misericordia se escucha. ¿Y dónde se escucha la misericordia? En la palabra. Todo va apuntado a la palabra. Todo va apuntado a lo que todos los hombres de Dios escribieron tantos años. Que todo se converge en un solo punto. Y en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesús. Toda la Biblia habla de Él y de lo que Él hizo en esa cruz del Calvario. El Gálatas 3, versículo 5, por favor. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta que hacen. ¿Por qué lo hace? Lo hace por el oír con fe. Y aquí se refiere que ya está la palabra dentro. Se refiere que esa palabra ya entró en nosotros, por lo tanto ya está causando algo. Por lo tanto ya está suministrando el Espíritu de Dios en nosotros a través de ese oír la palabra. Por eso es importante adiestrarse la palabra, oír la palabra, escuchar la palabra, meterse la palabra adentro. Yo la semana pasada, cuando papá estaba predicando, el domingo pasado, yo sentaba, no voy a decir lo que dije de él, pero sí voy a decir: ¡oh, qué hombre más elocuente! De verdad, ¿de dónde saca tanto? Y ahí uno puede entender la palabra que él tiene adentro. Porque él es un hombre que lee, que entiende, que Dios le entrega revelación, que camina con la palabra, sueña con la palabra, habla con la palabra. Por lo tanto, él va a enganchar una palabra de acá. Dios le dio una sola señal y él enganchó el Génesis con Apocalipsis. Y lo enganchó de una manera magistral. Hasta en el Rey Jesús dicen que era un maestro. Y yo decía: ¿de dónde saca tanto, Dios mío? Y más encima tengo que predicar el jueves, ¿de qué voy a hablar? Así que por misericordia, por gracia y por el amor de nuestro Señor Jesucristo, Él me dice: ya habla de esto. Pero no así, ya habla de esto, sino que: hijo, habla de esto. Así que yo hago caso. Y el tema de ahora, no sé si se han dado cuenta, es el oír. Muchos dicen o ponen nombre a los temas, cómo oír la palabra, cómo oír a Dios a través de palabras proféticas. Yo hoy día no vine a demostrar, porque una de mis asignaciones es profeta. Y en mi plataforma para lucirme como profeta. Pero aquí delante decía: el único que tiene que lucirse es Jesús, es Cristo. Él es el que pagó el precio por nosotros. Nosotros somos simples mandados. Y mandados disculpados, dijeron, pero no. Quiero que esto salga perfecto. Yo quiero que Jesús se gloríe de todo esto, porque Él es nuestra fuente. Cuando nosotros saquemos a Jesús del trazo que Él puso en nosotros, cuando miramos al lado siquiera un centímetro, ya perdimos el norte. Yo estoy con algo esta última semana, porque he vivido cosas intensas. Y una de las cosas que me tiene todavía como raro, siquiera mirando delante le decía a mi esposa, andábamos en la estación central, delante yo le decía a mi esposa, pasó una persona y la miré por un segundo, una mujer, la miré por un segundo porque iba para ese lugar. Y yo quedo así, le digo a mi esposa, oye, pensar, mira, miré a esa mujer un segundo para no chocar con ella, pero si alguien me sacara una foto en este minuto, me vería mirándola, ¿cierto? Y la foto queda marcada ahí para siempre. Por eso nosotros debemos cuidar nuestros caminos de lo que viene o por lo que viene. Yo veía estas otras semanas, la semana pasada, yo veía cómo a través de una visión Dios me mostró cómo estaba ya conformado el estrado, estaba conformado el tribunal.
Y de verdad que son muchos detalles que me gustaría contar, pero quizás no da el tiempo. Pero el tribunal ya está conformado. El tribunal ya está puesto para que... ¿Usted sabe lo que pasa en los tribunales? ¿Qué pasa? Juicio. Juicio. Y Dios ha puesto un temor tan grande este último tiempo de mis pasos, de lo que digo, lo que hablo, con quién hablo. Y ese temor está traspasando quizá la gente, mis hermanos, la gente que me conoce, los cercanos, quizás dirán, este está loco. Pero imagínate llegar a un pensamiento así, que un segundo que tú mires a una persona, ya te sacaron la foto, porque ya conocen el sentir de tu corazón. O sea, Dios conoce y pesa los corazones. Y muchas veces esos corazones quedan en deuda. En Hebreos 4:2, por favor. Porque también a nosotros se os ha anunciado la buena nueva como a ellos. A todos nos han anunciado la buena nueva. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Para oír la palabra tenemos que tener fe. Delante el anciano Claudio dijo: estoy expectante a lo que va a suceder. Yo también, fíjese. Yo estoy expectante a lo que Dios va a hacer en este tiempo, a lo que Dios va a hacer en este ministerio. Porque ahora vemos poquito, pero sé que Dios va a completar a los que deben estar acá. No solamente en este día, sino que los domingos, cuando haya convocatoria, Dios se va a encargar. No es por fuerza de hombre. Y vamos a traspasar esa barrera que papá tiene en el corazón. La vamos a traspasar, yo lo sé. Pero la palabra debe oírse con fe. Debemos estar expectantes a lo que Dios va a hacer, expectantes a lo que viene. Yo creo que le profeticé a mi padre espiritual, le he profetizado la locura más loca. Desde que Dios soltó sobre mí la profecía, todo lo que le he profetizado a él, Dios por gracia lo ha hecho. Y en el RIE, la locura de 1 millón de personas. Y uno se mira aquí y dice: pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero cuando escuchemos cosas así, oigámoslas en fe, porque Dios lo va a hacer. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Amós 8, por favor. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni de sed, ni de agua, sino de oír la palabra. ¿Cuál es la misión en este día? Es hacerle entender qué es la palabra. Es hacerle entender y que tengan hambre de la palabra, hambre de buscar a Dios en primer lugar. A través de los años en esta iglesia, con mi padre espiritual, he aprendido a reconocer, a amar la presencia de Dios, a amarla por sobre todas las cosas. He aprendido a caminar con errores, a llevar ciertos estigmas, a llevar ciertas situaciones en mi vida. Pero gracias a mis padres espirituales y a mi esposa y a mi familia, que he podido sobrepasar todo eso. Pero en primer lugar, el Espíritu Santo. Mientras nosotros no tengamos al Espíritu Santo, no tengamos a Jesús como pilar fundamental, las cosas no van a pasar como nosotros queremos. O si hacemos las cosas como queremos, vamos a estar en otro lado. Así de simple. Nuestra vida puede cambiar en un chasquido de dedos. Conozco personas que se han quitado la vida viéndolo en una semana y a la otra se fue. ¿Dónde está esa persona? ¿Dónde están los que un día levantaron la mano y dijeron: heme aquí? Por eso es necesario lo que dice el profeta Amós.
Es necesario que nosotros estemos a cuenta, que nosotros a través de esa cuenta y de buscar a Dios comencemos a amar la palabra, amar el escuchar y el oír, el oír la palabra, el oír lo que Dios quiere hacer. Yo siempre hablo de estadística. Yo digo, el 98% de las enfermedades son espirituales. Yo siempre lo he dicho. El otro 2% por desgaste de material, porque ya estamos viejitos, que la rodilla nos quebramos. Pero también digo, el mayor porcentaje de las personas que vienen a una iglesia es porque vienen porque les acomoda, porque están bien, porque ya hicieron su grupo social, porque ya están comprometidas. Y hay personas que son realmente comprometidas y me saco el sombrero, aunque no van a encontrar nada bajo el sombrero, pero me saco el sombrero con esas personas porque sirven mucho. Pero también hay que ser gente del Espíritu, y eso es lo que yo quiero dejarle en este día: el ser gente del Espíritu, que busquen su presencia. Un día yo tuve una visión que se la compartí a mis discípulos. Yo le pregunté al Espíritu Santo mientras estábamos adorando, porque a veces uno reza, uno está así mientras está adorando, abre el ojo así y mira para el lado. Y yo le hice una pregunta al Espíritu Santo mientras estábamos adorando. Y yo le dije: Señor, cuando tú entras a un lugar, ¿cómo es? Y mientras estaba hablando, el Espíritu Santo me muestra una visión. Y veo cómo Él entra en el lugar. Y pasa, mientras va entrando al lugar, estábamos en Gran Avenida. Mientras va entrando en el lugar, Él se pasea por todo el lugar. Y está la adoración al máximo. Estaban todos adorando, algunas personas en el suelo. Y mientras Él pasaba, la gente se levantaba los brazos y adoraba. Y Él llega y se pone conmigo así. Se pone cara a cara. Y lo cuento yo porque yo soy el de la visión. Y yo le pregunto al Espíritu Santo: ¿pero por qué fue esto? Y Él me dice: muchas veces entro a una iglesia, a un lugar, por solamente una persona, porque los otros son tocados pero no hay cambio. Vienen a la iglesia solamente, vienen a vivir la iglesia. Y a veces entro por una sola persona, pero el resto siente mi presencia cuando paso. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay un celo de parte de Dios en esto. Hay un celo de parte de Dios en la iglesia. Y Él va a hacer cambios. Y esos cambios vienen contigo, porque Él va a cambiar tu corazón. Él va a hacer que tú cambies el pensamiento que tienes de la iglesia, que es solamente un centro para venir a estar. La iglesia es un lugar de conexión con el cielo. La iglesia es el lugar que Dios escogió para que nosotros tengamos la visitación de su más sensible y aliado compañero, el Espíritu Santo. Cuando Él viene a este lugar, su presencia comienza a establecerse. Pero sin fe, la Biblia dice que nadie verá a Dios, que sin fe es imposible ver a Dios. La Biblia dice en Salmo capítulo 24: ¿quién subirá al monte? El limpio de corazón y de manos limpias. Yo quiero subir al monte. Yo quiero buscar a Dios. Yo quiero estar con Él. Yo quiero que Él se manifieste conmigo. Yo quiero que Él camine conmigo. Yo me levanto en la madrugada y oro y me derramo adorando a mi Señor. Y a veces uno piensa que todo el mundo lo hace porque estamos en la iglesia, pero no es así. Y uno se pone a hablar, no, yo digo, yo me levanto a esa hora y adoro y busco a mi Señor, y se encuentra con otra realidad que la gente no lo hace. Y estamos jugando al evangélico, y estamos jugando al que viene a la iglesia, al que está aquí en el lugar porque soy líder y tengo discípulos, soy reconocido en el cielo. Y no es así. Hay muchos líderes que quizás Dios ni te conoce.
Hay muchas personas que llevan años aquí, quizás Dios no las conoce. Porque muchos dirán, dice la Biblia, me acerqué a ti, Señor, sané enfermos, liberé endemoniados. ¿Y qué va a decir Dios? Apártate de mí, hacedor de maldad. Incluso siendo líderes y buscando a Dios en este lugar, Dios podría decirnos, apártense, porque no los conozco. Ese es el mensaje que yo traigo. Cómo se está cerrando la puerta, cómo ya está el tribunal hecho listo y constituido. ¿Quieres quedarte afuera? ¿Quieres ser uno de los que quede la puerta? Señor, ábreme. Si yo sané enfermos, si yo profeticé en tu nombre y se cumplían las profecías y los enfermos se sanaban, pero sin embargo estás afuera. Sin embargo no tienes cabida en la mesa que Dios quiere hacer. No tienes cabida en esa mesa que será una mesa grande para los que estén libertados y quieran compartir la cena con nuestro Señor. Estarás afuera. Y la Biblia dice que afuera será el lloro y crujir de dientes. Empieza a buscar de su presencia. Empieza a ser un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Jesucristo. Porque muchos solo son evangélicos, pero no son seguidores de Jesucristo. ¿Y quiénes son los seguidores de Jesucristo? Los que hacían las obras que Jesús hacía. Los que iban al huerto a orar. Los que se dolían con los que estaban quedando afuera. Que tengo un dolor en mi corazón por esas personas, que aunque no pase todavía, pero ya pasó. Porque la Biblia dice que estamos juntamente sentados con Cristo en los lugares celestiales ahora. Porque el llamado ya vino, la trompeta ya sonó. Yo no quiero saber si me quedé o no. No quiero siquiera pensar llegar a mañana y decir, ¿me habré quedado? ¿O seré uno de los que estoy afuera? ¿Seré uno de los que no tengo ni una oportunidad? Estamos a las puertas, hermanos. Líderes, estamos a las puertas. No jueguen al evangélico. No jueguen al líder. Ya no lo jueguen más. Jesús está a las puertas. Suelten el pecado. Suelten lo oculto que tienen. Porque Jesús los conoce. El Espíritu Santo los conoce. Y muchas veces ustedes vienen a este lugar y el Espíritu Santo ni siquiera los quiere mirar por causa del pecado que tienen. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y esto yo se lo digo de parte de Dios. Arrepiéntanse. Si están esperando una palabra profética o que les soltaron una palabra profética o revelación, yo no vine para eso en este día. Vine para hablarle que ya se están cerrando las puertas. Y como profeta de Dios yo me paro en este ambiente y yo les digo, hermanos, arrepiéntanse. Porque estamos cercanos. Ya se están cerrando las puertas. Ya estamos al último. Quizás estamos en el último segundo de la eternidad. Estamos en el último segundo de la eternidad que Dios nos dio para arrepentirnos. Y no estamos haciendo caso. Eso que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros, eso que Jesús derramó en la cruz del Calvario por nosotros, que se llama esa vida, se llama esa sangre preciosa. Él lo hizo para que nosotros tuviésemos la oportunidad. Y la oportunidad ya se está acabando. Yo sé que muchos han escuchado de años y años que no, ya estamos en los últimos tiempos. Y no les voy a decir ahora, todas las señales ya están cumplidas, porque ya están cumplidas. Les voy a decir ahora, arrepiéntanse, busquen, levántense en la madrugada, comiencen a buscar al Dios vivo, comiencen a buscar su salvación, comiencen a buscar su sanidad, su libertad. Todo lo que necesitan está en Cristo. Todo lo que necesitan está en esa cruz del Calvario, donde llegan y todo es nuevo. Y todo será nuevo. Precioso Jesús, gracias por extender un día más tu misericordia, por extender un día más tu gracia sobre este pueblo. Te amamos, Jesús. Te adoramos, Señor. Y yo te pido en esta hora, Espíritu Santo, comienza a tocar estos corazones. Comienza a traer el arrepentimiento sobre ellos. El arrepentimiento sobre ellos, papá.
para que ellos puedan entender, mi Señor, que tú eres el Jesús, que tú eres el Señor, que tú eres el que vino y derramó su sangre preciosa por nosotros, y que aún hay segundos de oportunidad. Te amamos, Jesús. Te adoramos, mi Señor. Te honramos, papá. Eres hermoso, Jesús. Eres hermoso, mi Señor. Gracias, papá. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Con esto voy a terminar. Todos vamos a comparecer. Todos. No hay nadie que no lo haga. Nadie. Todos estaremos parados en ese lugar que Dios me llevó la semana pasada. Yo lo vi. Y no lo quería decir así. Yo fui transportado en el Espíritu a ese lugar. Por eso estoy así. Por eso no es una predicación light. Por eso no es algo que yo diga al soltar, o que me pare en este lugar como profeta, profetizar, y le estoy profetizando algo que ya está en la Biblia. Arrepiéntanse, o si no el juicio viene. De hecho vendrá de todas maneras, pero depende cómo tú estés en ese minuto, es lo que vas a recibir. Yo quiero la vida eterna, porque ¿saben qué? Mientras yo estaba en ese lugar, yo sentí un manto de amor, un manto de protección y un manto de vida. Yo no me sentí juzgado, pero me duele el corazón por lo que no, porque va a ser fuerte. Gracias, papá. Gracias, mi Señor. Te amamos, Señor.